m'acompanya Ivan Sevillano, conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca. Bienvenido, conseller. Bien hallado, un placer. A ver, conseller, usted es el hombre que cada día, cuando se levanta, le deben pitar más las orejas. Usted es el responsable de las carreteras de Mallorca. Así es. Y carreteras de Mallorca, es decir, autopistas de llegada y de salida de Palma, rondas de muchos pueblos, las que están y las que no están, embotellamientos, vía de cintura. Vamos a ir por partes, si usted me permite. Muy bien. Venga. Dada la realidad cotidiana de la vía de cintura, que todos sabemos cuál es, ¿qué soluciones aportaremos esta legislatura? Mira, empiezo respondiéndote a esto y de alguna manera dará seguramente respuesta a otras cuestiones similares, sin evitar ninguna respuesta, por supuesto. El problema de la vía de cintura no es un problema como tal exclusivo de la vía de cintura, es un problema, como bien has dicho, que se da en general en todas las islas. Sí, señor. Claro, de alguna manera tenemos replicado ese modelo centralista del que tanto nos quejamos con Madrid, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo va a trabajar a Palma, claro. Cuando ya tienes una saturación en las carreteras obvias, un parque automovilístico muy alto, si encima todo el mundo en las horas puntas se desplaza al mismo lugar, pues ya tienes el problema. Entonces, lo que estamos tratando de hacer y por lo que apostamos en esta legislatura es por reducir el número de vehículos en las carreteras. La solución no pasa por ampliar las infraestructuras, las carreteras. Las infraestructuras se pueden ampliar cuando estrictamente por motivos de seguridad así se recomiende, pero no se pueden ampliar para dar cabida a más coches, porque es un efecto llamada de alguna manera, ¿no? Ampliar las carreteras podría suponer, en definitiva, volver a tener el problema dentro de 5 años porque tendremos más coches usándolas. Entonces la apuesta tiene que ser en sentido inverso. Hay que reducir el número de vehículos circulando por las carreteras y eso solo se puede hacer fomentando el transporte público. Seguro que alguien ahora ya está diciendo algo y las orejas también le empezarán a pitar otra vez. Seguro. Tenemos que promocionar el transporte público. Por ejemplo, podemos inventarnos, poner en marcha algún tipo de transporte público que utilice la vía de cintura con prioridad sobre el otro tipo de vehículos, las famosas carriles VAO de Madrid y de Barcelona. Sí, es verdad que hay ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Londres, París, en las que los carriles VAO funcionan muy bien. Es algo que aquí se puede replicar, pero hay que ser conscientes también de una cuestión. En estas grandes ciudades se pueden permitir el lujo, por decirlo de alguna manera, de reservar ciertos carriles como carriles VAO, que son vías de preferente ocupación, digamos, pero no tanto una ciudad como Palma. Eso no quiere decir que se descarte en absoluto, vamos a apostar por los carriles VAO, pero tenemos que definir muy bien dónde ponerlos, porque claro, cuando tú entras a Madrid, las autopistas entran con 7, con 8 carriles. Sí, te puedes permitir el lujo a lo mejor de reservar uno para eso, pero es que a Palma las autopistas entran con 2 carriles, con lo cual si dedicamos uno exclusivamente a VAO, a mí me gustaría saber si los embolsos no se aumentan, ¿no? Entonces lo que estamos es, en colaboración con el Gobierno, detectar, porque el plan de movilidad así lo recomienda, detectar en qué lugares podemos empezar a disponer de carriles VAO sin afectar a la circulación en lo que eso empieza a rodar, y viendo qué tal funciona esa experiencia y ya con la gente de alguna manera acostumbrada a usarlo, podremos replicarlo a otras cuestiones, pero de manera automática yo descartaría poner carriles VAO de manera indiscriminada en todas las carreteras, ¿no? Hemos entendido, por sus respuestas, que la vía de cintura se queda como está. A efectos de ampliaciones, sí. Se queda como está. Trataremos de mejorar los accesos. Alguien le podría decir, pues conseller, vale, se queda como está, 3 carriles, en la mayoría de toda su extensión, pero en algunos puntos concretos podríamos hacer algo. Yo le voy a poner uno encima de la mesa que seguro que usted conoce. Llegamos a Palma por la autopista de Inca. Sí. Y al final de la autopista de Inca, cuando ya hemos pasado la última salida de Son Castelló y la de Son Fuster, nos encontramos con un carril para incorporarnos vía de cintura dirección Andratx y 2 carriles para incorporarnos vía de cintura dirección, diríamos, al aeropuerto o el puerto. Sí. Ahí hay un embotellamiento brutal cada mañana. 2 carriles para el aeropuerto que luego se convierten en uno, ¿no? Para mayor INRI. Pero ahí no se puede hacer algo, digo ahí, o por ejemplo la rotonda de la carretera de Manacor,
la carretera, autopista, lo como lo quiera llamar, Sí. cuando llega a la rotonda donde todo el mundo se queda ahí colapsado, o en la rotonda del Ocimax, donde cada vez que invitamos a alguien a venir por la mañana a nuestro programa 4 Directo de Canal 4 Radio, nos llaman diciendo, no llego, me he quedado embotellado en el Ocimax, Sí. porque para venir al Parvit se quedan embotellados ahí. ¿No podemos hacer algún tipo de obra concreta? Si hay alguna serie de actuaciones que estamos analizando, por ejemplo, te pondría una muy obvia, ¿no? Uno de los puntos conflictivos que estamos analizando es precisamente la entrada a Palma desde Inca. Es verdad que ahí lo que bien has comentado, ¿no? Lo conozco bien, ¿eh? Tenemos, lo has conozco bien. padecido, ¿verdad? Tenemos una situación de embotellamiento y sí que estamos estudiando a ver hasta qué punto podríamos dar solución a eso sin necesidad de ampliar carriles, digamos, ¿no? Cuando digo sin necesidad de ampliar carriles me refiero sin necesidad de ampliar lo que es el ancho de la infraestructura, pero sí que en algunas zonas disponemos de ancho suficiente como para a lo mejor concretamente en ese punto introducir un carril más sin necesidad de ampliarlo. Pero es algo que estamos estudiando. De todas formas, serían actuaciones muy puntuales en esos accesos. Insisto que lo que no queremos en ningún caso es fomentar el que se sigan ampliando carriles porque seguiríamos teniendo más coches. Pero otro ejemplo podría ser el de la rotonda de Alfonso el Magnánimo. Cuando vienes de Andratx, Sí. la antigua cárcel, Sí, ahí a mano sí. derecha, Sí, señor. no tenemos una incorporación directa a Palma. Esto obliga a que mucha gente se tenga que ir a la rotonda de los Cimas, Sí, señor. la cual se satura aún Se más, satura. ¿no? Ya se hizo una intervención recientemente para que saliendo de la cárcel nueva ya uno pueda tirar dirección a Andratx. Creemos que, por ejemplo, hay que dar esa misma lógica y desde ahí se pueda entrar directamente también a Palma. Evitaríamos que mucha gente que ahora va a la rotonda de los Cimas tuviera que hacerlo. Entonces, puntualmente sí que en determinados enlaces y entradas se pueden hacer actuaciones de este tipo. Y los aparcamientos disuasorios, esa buena idea, no diré grande, porque grande a lo mejor alguien cree que es por extensión, buena idea que se aplica en otras ciudades europeas, donde tú llegas a un momento determinado, que a partir de ahí ya empezarán los embotellamientos, dejas el coche ahí, bien aparcado, vigilancia, no te ensucia los pies con el barro, es decir, está bien organizado el aparcamiento. Llegas a un lugar, hay un autobús ahí que te espera, cuando se va uno ya llega al otro, por lo tanto es cómodo, es ágil, es rápido, por un precio, no un precio, sino un precio, como es un autobús que te deja en el centro de la ciudad, por tanto te evitas los 10 últimos kilómetros, te evitas los embotellamientos. ¿Eso cuándo y cómo lo podemos hacer aquí? Mira, me alegro que me lo comentes porque es una de nuestras prioridades. Somos conscientes que si queremos, como te decía antes, eliminar coches de las carreteras, eso pasa por dos cuestiones. Incentivar el transporte público y incentivar, de alguna manera, alternativas para que la gente coja ese transporte público y pueda llegar a su trabajo con el ahorro económico consiguiente, si tenemos unas tarifas reducidas de transporte público, tarifas integradas, en menor tiempo posible, y además tienes una mejora medioambiental, ¿no? Porque estás ahorrando también el verter a la atmósfera tanto CO2. Parkings disuasorios, yo te explico un poco brevemente desde qué punto de vista lo asumimos. En ocasiones se entiende un parking disuasorio, por ejemplo, a la entrada de Palma, como un lugar en el que igualmente todos vamos hacia allí y la única diferencia es que dejamos el coche a 1 o 2 kilómetros de Palma en vez de meternos hasta el centro, ¿no? Esto podría ser el pensamiento más lógico de entrada de cómo tiene que funcionar un parking disuasorio, pero queremos ir un paso más allá. Somos conscientes que los parkings disuasorios en ocasiones se usarán para dejar el coche y luego acceder a la ciudad, pero queremos ir más allá. ¿Qué significa ir más allá? Que el parking disuasorio de referencia de cada ciudadano o ciudadana no sea necesariamente el de Palma, sino el de su pueblo. Ahí es donde realmente eliminaremos coches de las carreteras y mejoraremos los accesos a ciudad. Yo, por ejemplo, vengo desde Manacor y trato de predicar con el ejemplo en esto. Todos los días voy a trabajar al despacho en tren. Mi parking de referencia es el de Manacor. Manacor tenemos la suerte de que al lado de la estación de autobuses hay un parking. Sí, señor. Por tanto, Lo conozco, lo he utilizado. Pues dejas el coche ahí, te coges el tren y vas a Palma en tren. Esta es un poco la intención, fomentar una serie de red de parkings disuasorios. Ahora a principios de 2020 vamos a iniciar la redacción de un plan de parkings disuasorios y ya hemos tendido la mano a todos los ayuntamientos para que nos propongan, dentro de su criterio de movilidad sostenible, en qué lugares consideran que se tiene que disponer. Y sí, vamos a estar muy vigilantes que al menos se cumplan dos requisitos: un transporte público de calidad con unas frecuencias
adecuadas en ese parking disuasorio y una serie de elementos relacionados con energías limpias, energías verdes, placas fotovoltaicas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y cuestiones de esta índole. Es que usted lo acaba de decir. Si tenemos un transporte público ágil, eficaz, rápido, eficiente, nos plantearemos no estar encorsetados dentro de un coche, claro, en un embotellamiento 35, 40 o una hora, porque en un autobús o en un tren llegaré o igual o poco antes. Sí. Y si voy sentado y me conduce otro, podré ir escuchando la radio o leyendo un libro o el periódico. Y en el coche no lo puedo hacer. Y te expones a menos accidentes. Pero también necesitamos un transporte público. Efectivamente. Claro, sí. Si usted viene de Manacor, perdone, porque viene desde Manacor y se encuentra que el tren puede ir a 100 por hora y va a 50 porque la vía no da para más, no hemos puesto todos los elementos. Desde luego. Y ya no solo eso. Yo, fijaos qué absurdo, ¿no? Y es que lo estoy viviendo como cualquier otro ciudadano o ciudadana, por tanto, soy consciente también de los problemas que tenemos y los reconocemos. Y la solución iría en este sentido. Yo me levanto todos los días a las 6:30 para llegar al trabajo a las 8:30. Sí. 2 horas. Dígamelo a mí, que vengo al Parvis todas las mañanas. 2 horas para venir, porque claro, el tren, ya solo el tren tarda una. Sí. Un trayecto que en coche haces en 30 minutos. Sí, señor. Claro. Es que ahí está el tema. Claro, a nadie si el coche tarda 30 minutos y el tren tarda una hora, claro. Si vengo en autobús de Calviá y me encuentro que el autobús se queda bloqueado en el túnel de Génova porque la vía cintura no da para más, claro, la gente no lo coge, por supuesto. O sea, digamos que yo soy un poco no solo yo, hay más ciudadanos, ¿no? Se está usando mucho el tren, pero algo que siempre yo no me he explicado es como cuando se hizo la autopista de Manacor no se aprovechó para poner una línea de tren paralela. Hubiera sido mucho más económica y hubiera sido un claro ejemplo de que funciona mejor esto que esto otro, ¿no? Claro, los que venimos desde Llevant para llegar a Palma nos tenemos que ir hasta Inca. Sí. Resulta un absurdo, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. Entonces, hay que apostar por líneas de tren, pero ya. Una de las cuestiones que vamos a reclamar al Govern de las Illes Balears es que nos transfiera, como así están transferidas a las otras islas, las competencias en transporte terrestre. Eso nos permitirá, y además siendo el Departamento de Infraestructuras que tenemos perfecto conocimiento de redacción y ejecución de proyectos y de obra, creo que en este caso tendríamos más recursos personales, seguramente, no ya económicos, incluso quizás económicos que el Govern para desempeñar esto. Y, insisto, en los próximos meses vamos a reclamar al Govern que se inicie con la transferencia de competencias y hay una serie de líneas de tren que consideramos que son imprescindibles. El tren tiene que llegar al aeropuerto, el tren tiene que llegar al Parvis, ya llega a Son Espases, pero debe llegar al Parvis, el tren tiene que llegar a Llucmajor, a Artà, a Algaida, y en el momento que tengamos esta red construida, entonces sí podremos ofrecer esa alternativa. Claro, pero es que usted me plantea, con toda la lógica política, un plan a larguísimo plazo. Primero, transferencia de competencias. Sí. Yo le puedo sacar del archivo lo que tardaron en transferir las competencias de promoción turística, los años que nos hemos pegado escuchando este tema y lo que tardaron. Y luego hay que construirlo. Sí. Si tenemos que empezar a construirlo con nuestros fondos, no los tenemos. Si esperamos que alguien de Madrid se decida a darnos los fondos, peor aún. Que le voy a contar por ejemplo, la depuradora de Palma, que hace años que la estamos esperando y está en un cajón de un ministerio. Claro, pero las soluciones las queremos hoy. Está claro. Es cierto que estoy hablando de soluciones a largo plazo. En el corto plazo, lo que tenemos previsto es un poco lo que te comentaba antes. El plan de parkings disuasorios sí puede ser algo más inmediato. Ya estamos hablando con muchos municipios que incluso ya tienen localizados donde consideran que podría ir, y aquí sí que hablamos de unos plazos más razonables. Es algo que entre 2020 y 2021 puede salir adelante. Ahora, también tenemos que ser conscientes de que con la situación actual que tenemos, porque todas las soluciones en movilidad pasan por construir líneas ferroviarias, tranvías, quiero decir, pasan por construir infraestructuras o por ofrecer una mejora en el servicio del transporte público. Es cierto que el Govern recientemente ha licitado una serie de líneas nuevas y nuevas frecuencias. Yo confío en que eso ayude también, pero no va a ser tampoco la solución definitiva. Entonces, vamos aportando una serie de soluciones que consideramos que a lo largo de esta legislatura ya van a dar sus frutos, pero tampoco quiero engañar a la gente y que todos seamos conscientes que la solución definitiva para la movilidad sostenible en esta isla va a ser un proyecto que ocupará un par de legislaturas seguramente. Señor Sevillano, conseller, esta tarde me he permitido, lo voy a enseñar en la pantalla,
consultar els acords per Mallorca, la Biblia de los acuerdos que han permitido el pacto de los partidos que ahora están gobernando el Consejo de Mallorca. Y me he ido a los puntos 72 y 73. Se lo voy a decir bien claro. Las rondas de, expresamente dicho aquí en el 73, sí, de Campos, Campicafort, Artà, Andratx, Calonge, Sort, Llombar, Llumaior, Cascón, Cospedra, Sencelles, Sineu, Muro, Santa Eugenia, Manacor, Set Salines, Portocristo, Felanitx y Alcudia no se harán. Punto 73. Bueno, es una opción política. Los vecinos de estos municipios o los que transiten por ahí decidirán, ¿pero por qué se hace, si se hace, la ronda norte Inca? Claro, hay una cuestión. Por ejemplo, también haremos la ronda de Salquería Blanca, sí, que recientemente lo hemos comentado. Hay muchos pueblos, por no decir casi todos, en Mallorca, que partieron de una carretera que atravesaba por un lugar determinado y en torno a ella el pueblo fue creciendo. Claro, nos encontramos con que lo que a día de hoy realmente son calles, a los ojos de cualquiera, en la práctica siguen siendo carreteras que conectan núcleos. La solución, a priori más obvia, podría ser, bueno, pues vamos a liarnos a hacer rondas o variantes en todos los pueblos, circunvalaciones, por así decirlo. Volvemos a incidir en ese modelo de construcción, de pensar antes en los coches que en el peatón, de alguna manera, ¿no? Pero claro, tenemos que asumir que también disponemos de una realidad como la que estábamos comentando ahora, atascos, complicaciones de tráfico, tal. Lo que estamos tratando de buscar es un punto medio. Y ese punto medio pasa por las soluciones que hemos comentado hasta ahora y por analizar muy bien en qué núcleos urbanos se puede aportar una solución de ronda urbana y no así de ronda o de variante que funcione de la misma manera, pero respete mucho más el territorio y el medio ambiente, porque todas estas rondas pasarían por nuevos trazados en suelo rústico. Y en Mallorca también, es verdad que tenemos un problema de movilidad, pero también tenemos un problema de medio ambiente, un problema de clima y un problema de consumo territorial. Es una isla finita que debemos preservar y con unos recursos naturales muy importantes. Por tanto, si allí donde antes estaba una variante o una ronda que va a 2 kilómetros del municipio y discurre todo por suelo rústico, podemos aplicar una solución similar pegada a la trama urbana, es decir, para entendernos allí donde terminan las viviendas, lo que ahora es una calle que se pueda acondicionar a efectos de bulevar, daría exactamente el mismo servicio y habríamos respetado el medio ambiente y el territorio. Y es por lo que vamos a apostar. No es que eliminemos esas rondas todas y ya está y no ofrezcamos una alternativa, sino que de alguna manera, digamos, lo vamos a ejecutar donde ya existe un consumo territorial. Pero el proyecto de la ronda norte Inca no es este. No, es verdad que sí, rústico. Y hay una serie de proyectos muy específicos. Inca es uno, Salquería Blanca es otro, no significa, fíjate, has leído una lista de unos 20 rondas o algo menos, por ahí. No los he contado, eran muchas. En el Plan Director de Carreteras tenemos más de 80 contempladas. Hemos retirado estas 20 porque consideramos que no son imprescindibles, que se pueden aportar otras soluciones. Luego hay 4 o 5 que ya hemos anunciado que haremos, porque por ejemplo en Inca tienen un problema enorme con todo el tráfico pesado que pasa por el centro del municipio. En Salquería Blanca también. Los vecinos, hay camiones que directamente pegan contra los balcones de las casas. Y este tráfico rodado no puede, y hay poblaciones en las que es imposible ofrecer una ronda urbana. Pues en estos casos no nos quedará otra que en el corto plazo hacerlas. Pero no tiene que ser la política habitual ni la primera idea por la que uno apueste, ¿no? Iván Sevillano, Conseller de Movilidad e Infraestructura del Consejo de Mallorca. Muchísimas gracias y le reitero lo que he dicho al principio. Seguro que usted es la persona que cada mañana más le pitan los oídos de todos los miles de conductores que están embotellados. Su éxito será nuestro éxito. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias.